estábamos diciendo que nosotros aquí tenemos una suerte de gráfica a través de la cual medimos en el eje de ordenadas o eje vertical la producción per cápita, mientras que en el eje de abscisa o horizontal el capital per cápita, ¿verdad? K minúscula y Y minúscula. Entonces esto es como le estaba diciendo, es como una pancita, así es, y quiere decir que crece a tasa decreciente esto, esta es la característica de la curva, en donde ahí observamos, en realidad aquí es PBI per cápita, está en función del capital per cápita. ¿Qué quiere decir? Que si el capital per cápita crece, es obvio que esa función de producción, es obvio que la función de producción va a crecer. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? A medida que yo adicione más capital, como existe la ley de rendimientos marginales decrecientes, esa producción ya me va a ir creciendo en menos. Pero en definitiva es un crecimiento, pero en menos. ¿Sí? Si no, vamos a ver el caso de hipótesis de convergencia. A ver, vamos a ver el caso de la hipótesis de convergencia. Vamos a suponer dos países, ahora con un gráfico bien hechito, digamos, con una imagen. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que tenemos al país A por un lado, por supuesto lo voy a hacer de costado. Supongamos que tenemos al país A, ¿verdad? Y por supuesto tenemos por otro lado al país B. Suponiendo constante para ambos países la tecnología, vamos a suponer la constante, ¿sí? Para ambos países, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a suponer que el país A, a diferencia del país B, es un país pobre o de menor desarrollo relativo, digamos, y el país B es un país rico. O por lo tanto yo podría suponer que aquí hay una mayor, ¿verdad? Hay una mayor cantidad de capital, o sea, cantidad de máquinas. O sea, hay mucha acumulación de capital, ¿verdad? Y aquí podría suponer que como es un país pobre, hay una menor acumulación de capital, ¿verdad? Es decir, que no acumula la misma cantidad de capital que acumula el país B. Bueno, en ese sentido, claramente, ahora vamos a ver hipótesis de convergencia, nuevamente. Vamos a suponer el país A con un capital K sub 1, ¿sí? En donde si nosotros observamos, esto crece a tasa decreciente, no nos olvidemos, o sea, al principio crece, después empieza a ser como decreciente. Genera la cantidad de capital K sub 1, genera PBI per cápita Y sub. Vamos a suponer que adicionamos una unidad más de capital y nos vamos, como esto sigue creciendo a tasa creciente, nos vamos a Y sub 2. ¿Sí? Claramente, obviamente, como el capital per cápita sube, la producción per cápita también sube, ¿verdad? Porque recordemos que el PBI per cápita está en función de cómo crece el capital per cápita. Entonces, ¿qué me queda? Esto yo estoy suponiendo que se... País B adiciona una unidad más de capital, siendo que ya tiene mucha acumulación de capital. ¿Qué va a pasar con ese rendimiento en la producción? Bueno, si nosotros observamos, sigue creciendo, obviamente. ¿Por qué? Porque si vos adicionas una unidad más de capital, es obvio que vas a crecer. Pero el crecimiento, si vos lo quieres medir, ya no es el mismo, ¿verdad? Esto ha crecido. Una brecha muy chiquita respecto al anterior capital que se tenía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el país pobre? De K sub 1 a K sub 2, cuando ha pasado el PBI per cápita de Y sub 1 a Y sub 2, ha crecido en todo esto, ¿verdad? No es lo mismo comprar esto que comprar esto, ¿verdad? El crecimiento. Entonces, ahí observamos, ¿sí? Observamos que
país A, al tener una menor acumulación de capital respecto al país B, la forma a través de la cual adicione ese país pobre unidades adicionales de capital va a pegar un gran salto en la producción. ¿Por qué? Porque se supone que para este país todavía no ha comenzado la ley de rendimientos marginales decrecientes. En cambio, para el país B, que ya tiene mucha acumulación de capital, ¿verdad? El hecho de que adicione una unidad más, es obvio que le va a generar un salto en la producción, pero ese salto ya es menor. ¿Por qué? Porque ya comenzó la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Entonces eso permite que no pegue un gran salto en la producción. Entonces, esto también, pregunta el profe, hay que tener presente este tema. ¿Sí? Nos suele preguntar tanto para los regulares y para los libres. Ha puesto una vuelta un verdadero falso. Bueno, vamos a considerar eso por primer lugar. Vamos ahora al segundo gráfico. Esto sería un avance en la tecnología. Esto sería un progreso tecnológico. Lo que vamos a ver en este gráfico, ya después pregunto si hay alguna duda ahora. Esto sería lo que se denominaría progreso tecnológico. ¿Sí? ¿Qué sería un progreso tecnológico? Cuando vos, recordemos que si yo tenía una función de producción, en donde yo tenía la tecnología y la función de producción también estaba condicionada al capital y la mano de obra, un avance tecnológico era aquello, o un progreso tecnológico, era aquello en donde yo con la misma cantidad de capital y la misma cantidad de mano de obra, pero si aumentaba A, que era la tecnología o el progreso tecnológico, el avance tecnológico, eso generaba un aumento en la producción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir el avance tecnológico. El avance tecnológico entonces se definiría, digamos, como aquel progreso que se tiene en la producción cuando con los mismos recursos o factores de producción, capital y trabajo, o sea, son los mismos, no varían, digamos, pero se produce un cambio en la tecnología, o sea, sube, es obvio que eso va a generar una suba en la producción. Y eso es avance tecnológico. ¿Por qué? Porque yo mantuve estos dos otros factores como constantes. ¿Sí? Pero la tecnología subió, entonces la producción subió. Eso es avance tecnológico. Vamos a verlo en un gráfico. Si yo tengo determinado capital per cápita, ¿sí? Vamos a la primera curva de producción per cápita, a la verde. Observo que yo genero este nivel de PBI per cápita. Pero como yo estoy en una situación donde existe progreso tecnológico, o sea, sube la tecnología, ¿qué va a pasar? Yo con los mismos factores produzco más. Entonces es un avance tecnológico. ¿Cómo se vería en un gráfico? Quiere decir que con el mismo capital, pero ahora que se ha producido un avance tecnológico, quiere decir que eso me desplaza la función producción hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy más eficiente produciendo. Entonces, con los mismos recursos, ¿no? Entonces me voy a un segundo producto per cápita para un mismo capital per cápita. ¿Sí? Ahora, si la tecnología sigue prosperando, digamos, o sea, sigue subiendo, sigue habiendo avance tecnológico, supongamos, ¿eso qué va a generar? Que se siga desplazando la función de producción para arriba. Entonces, ¿qué pasa? A todo esto, voy incrementando la producción per cápita, pero cuento con un solo capital per cápita. O sea, estoy utilizando una misma cantidad de capital per cápita todo el tiempo. Pero yo noto que la producción va subiendo. Bueno, eso es progreso. Entonces, eso es progreso tecnológico definido, bueno, desde el punto de vista de una representación gráfica, que lo podemos ver apreciado aquí. Entonces, eso sería como... Y obviamente esto, si quiere, esto quiere decir que yo soy más eficiente en la producción. Por lo tanto, si yo con los mismos recursos produzco más,
¿sí? O sea, debido al avance tecnológico, quiere decir que yo no tengo tantos costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que con los mismos recursos produzco más, quiere decir que como no estoy incorporando recursos, quiere decir que no estoy teniendo costos, por así decirlo. Entonces, ¿eso en qué se puede traducir? En que las empresas pueden ofrecer más cantidad a menores precios, por ejemplo, ¿sí? O a los mismos precios, ¿sí? O sea, las empresas no necesariamente van a tener que andar aumentando los precios porque no le están aumentando los costos, digamos, o sea, eso no se traslada a precio. Entonces, tendríamos que las empresas ofrecerían más cantidad en el mercado a los mismos precios, ¿sí? O a precios más bajos, qué sé yo, para obtener más demanda. ¿Por qué? Porque imagínense que están produciendo muchísimas unidades, ¿verdad? Muchísimas unidades, por lo tanto esas unidades tienen que ser comercializadas y pueden ser comercializadas a su mismo precio, ¿verdad? O a un precio quizás un poco más bajo, por los bajos costos. Bueno, esas son cuestiones, obviamente, que maneja cada empresa según el rubro. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? No. Ya está por terminar la sesión. Sí, eso estaba por decir justo. Así que ingresemos nuevamente en un momento, esperando los 4 minutos pertinentes y continuamos con otra función, con otra gráfica, ¿sí? Ya más interesante, pues, vemos el audio. Así que tema muy importante porque de aquí saco una pregunta. Ya la voy a explicar.